Buenas tardes. Por tercera vez les digo buenas tardes. Excelencias, reverendos padres, religiosos, damas y caballeros. Como mencioné en mi charla sobre la ONU ayer, Dios sabía que la Iglesia perdería su defensor temporal en 1918, el emperador romano. Por eso en 1918 envió a la señora de Fátima para decirle a la Iglesia de qué manera podía protegerse en este nuevo orden mundial satánico que estaba por venir. ¿Por qué la señora mencionó a Rusia por su nombre? Es muy significativo. Bien, menos de un mes después de su última aparición en octubre de 1917, los comunistas asumieron el poder en Rusia. Nuestra señora sabía evidentemente que los fundadores del comunismo eran satánicos y Rusia había sido elegida para diseminar un sistema de control mundial alimentado por el odio de Satán contra el orden mundial cristiano. Sabía que le llevaría millones y millones de almas al infierno. Entonces la señora vino a advertirnos y darnos los medios de tener protección física y espiritual. En su libro del 58, Los Maestros del Engaño, el jefe del FBI reconoció que el comunismo es una religión. Es lo que dijo. El comunismo es más que una doctrina filosófica, social, política o económica. Es un modo de vida, es una religión falsa, materialista. Le quitará al hombre su creencia en Dios y su libertad. Bajo el comunismo todos se volverán esclavos. Ahora América es el blanco principal del comunismo internacional. Esto es el final de la citación. Bueno, es la religión de Satán, porque el comunismo es una invención de los francmasones y el dios de los francmasones es el diablo. Y también mencioné que el manifiesto comunista fue encomendado por los iluminados para expresar las ideas masónicas. Y la meta de la masonería es una república única, socialista, que adora a Lucifer y totalmente controlada por la masonería. O sea, su meta es implantar el reino de Satán en la tierra. Hoover era un francmasón de 33º de grado y dijo que cuando el comunismo internacional estaba tenía por meta América, no reveló quién estaba por detrás del comunismo. La Guerra Fría simplemente fue una farsa, escondiendo el hecho que los errores de Rusia se estaban diseminando con ayuda del Occidente. Los banqueros americanos y europeos vinculados a los Illuminati daban los fondos a la República bolchevica y estaban trabajando también con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y a través de las Naciones Unidas. Es por eso que Nuestra Señora dijo que la única manera de salvar el mundo de la esclavitud total era la conversión de Rusia. Esto lo escucharon ya muchas veces, solo se hará a través de la consagración de ese país por el Papa y los obispos a su Inmaculado Corazón. En junio de 29 le dijo a Sor Lucía que había llegado el momento de la consagración. ¿Por qué eligió 1929? Porque era precisamente en ese año que Stalin empezó a montar una ofensiva socialista en todos los frentes. La conversión de Rusia, sin embargo, es lo último que quieren los masones, porque esto destruiría su principal instrumento de control mundial. No es difícil entonces darse cuenta quién es responsable por el mito de que la consagración se ha hecho y que los cambios en la Unión Soviética y en Europa Occidental en las últimas 2 décadas comprueban que Rusia ha sido convertida, entre comillas, porque si se puede engañar la Iglesia y pensar que se hizo la consagración, entonces no se hará la consagración y los Illuminati podrán continuarán utilizando Rusia.
Pero Nuestra Señora no puede ser detenida. En el 61, un oficial de la KGB de alto rango y un espía que se llamaba Golitsyn desertó a Estados Unidos para avisar al Occidente que no deberían ser engañados por los cambios en el bloc comunista. Por 30 años dio un análisis muy bueno sobre los desarrollos del comunismo y se los entregó a la CIA. También escribió 2 libros. El primero, publicado en 84, se llamaba Las nuevas mentiras en vez de nuevas mentiras en vez de las viejas. El segundo se llamaba El engaño de la perestroika y se publicó en 95. En Nuevas mentiras en vez de viejas, describía la estrategia de Lenin para llegar a un gobierno comunista mundial, con la ayuda de Occidente. También previó cambios en el bloc comunista, inclusive las reformas políticas y económicas, el avance de la solidaridad, la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania y el derrumbe planificado de la Unión Soviética. En una entrevista en 99 para la revista Time, Gorbachev, que fue el instigador de la perestroika, también previó los mismos cambios, lo cual corrobora las alegaciones de Golitsyn que esto estaba todo planeado y no era una cosa espontánea y no se debía a los esfuerzos ni del presidente Reagan, ni del Papa Juan Pablo, ni del polaco Lech Walesa. El segundo libro de Golitsyn, que era El engaño de la perestroika, habla de la etapa final de la estrategia de engaño deliberado que empezó décadas antes. Golitsyn said que quería ayudar a las personas que creían en la muerte del comunismo a recuperarse de su ceguera. Describió en gran detalle la confusión y los errores que han sido engendrados en el mundo y en la Iglesia por la perestroika. Sus análisis exponen todos los eventos que la señora de Fátima nos había advertido que ocurrirían si la consagración colectiva de Rusia, o por el Papa y los obispos, no se hiciera. Dijo, serán aniquiladas naciones. Golitsyn dice que el fracaso del Occidente de reconocer la perestroika es una trama traicionera que amenaza la continuación de la civilización occidental, porque perestroika va a traer la destrucción física y política de las democracias occidentales. En ese libro hay mucha documentación que prueba que los cambios por detrás de la cortina de hierro fueron planificados con mucho detalle para seguir la estrategia de Lenin para llegar a un nuevo orden socialista mundial con ayuda del Occidente. Era una sociedad atea, global, controlada por los rusos y los chinos, hasta el año 2000. Bueno, muchas actividades extrañas ocurrieron en el año 2000 y que parecen indicar que simbólicamente este nuevo orden mundial realmente nació en el año 2000. Ahora parece haber una lucha sobre quién lo va a controlar. ¿Será América o el monstruo comunista que ayudó a producir? ¿El niño se vuelve contra sus padres o es solo un psicodrama, un acto para generar un temor internacional cuya solución sería aumento del totalitarismo? El comunismo perfeccionó el arte del control de la mente, que se conoce como psicopolítica. Una de las técnicas es estimular en las mentes de una población temerosa algo que produce una respuesta deseada y activa ese estímulo siempre que lo quiere. El espectro de la aniquilación nuclear es algo que se ha usado siempre para manipular el orden, para manipular el mundo, para que pida una policía y un control internacional, que es simplemente una puerta para el gobierno mundial. De acuerdo con la política psicopolítica, si un pueblo se puede conquistar sin guerra, se llegará al final de la guerra sin la destrucción de la guerra.
La difusión del comunismo es una conquista de la mente. En psicopolítica, esa conquista fue refinada hasta su último grado. Si la psicopolítica logra su misión en todas las naciones capitalistas, jamás habrá una guerra atómica, porque Rusia habrá subyugado a todos sus enemigos. La psicopolítica quiere cambiar lealtades o bien destruir mentes muy rápidamente. Busca también producir un máximo de caos para que por lo menos una población temerosa encuentre en el Estado comunismo la única solución posible para las masas y que traiga al Estado mundial la gran paz. Bueno, este es un resumen de esa doctrina de la psicopolítica. El gran éxito de la psicopolítica fue hacer que el mundo creyera que el comunismo ha colapsado al final de los años 80. Pero como dije, Golitsyn había previsto casi todos esos eventos dramáticos en su primer libro, que tenía una precisión de casi 94%. Estaba tratando de convencer al Occidente que todo esto es parte de un plan para el gobierno mundial, con Rusia. En su libro de 95, El engaño de la perestroika, demuestra que la perestroika no fue una invención de Gorbachev en 1988 o 85, pero la etapa final de un plan que se había formulado durante los años de 58 a 60. Perestroika quiere decir reestructuración, pero no solo como un sistema soviético, sino de todo el mundo libre. Es la estrategia soviética para una segunda revolución de octubre, como lo llaman ellos. Debe ser algo temporario, esto es importante, temporario, una revolución no violenta, temporaria, que involucra la democratización falta y la desinformación estratégica. Entonces este plan va a traer la síntesis del comunismo y socialismo con un capitalismo reestructurado, formando una nueva orden mundial única que es el comunismo. Después de 22 años de comienzo de la perestroika, vemos que el comunismo o su pariente socialista ha dado grandes pasos en muchos países en el mundo. Recuerden que Huber decía que el comunismo es una religión materialista, o sea, no tienen Dios y ni libertad. Creo que hemos rápidamente llegado a este punto en las últimas décadas. La clave para comprender la psicopolítica y la perestroika es recordar que su inspiración es Satán, el padre de la mentira. El principio operativo del comunismo fue dado por Lenin, y aquí lo cito: la mentira es sagrado y la farsa es nuestro arma principal. Esto es sacado directamente de Voltaire, de quien hablé ayer. Golitsyn demostró que esas poblaciones del Occidente son engañadas para comprar este concepto de del comunismo. Y el KGB tiene un rol muy importante en la implementación de esa estrategia. Ya tuvieron 30 años de experimentación en democracia controlada en países como Checoslovaquia, Polonia y Rumanía. Esto preparó el escenario para la tercera fase final, la estructuración a través de la perestroika y la democratización falsa controlada de la Unión Soviética. Perestroika involucra primero una reestructuración de las mentes. Van de anticomunistas a procomunistas. Y una vez que esto ha tenido éxito, los gobiernos, las leyes y los sistemas financieros fácilmente se reestructurarán para permitir una tomada del poder del comunista. Entonces el perestroika es otro juego psicopolítico para controlar las mentes. El objetivo es hacer que el comunismo parezca tan benigno que uno pueda pensar que está muerto o que se ha convertido. Usa los principios del comunista italiano Antonio Gramsci, que murió en 1937. Gramsci imaginó un modelo nuevo y mejorado del marxismo-leninismo para engañar al Occidente. Y Gorbachev, que también se llama
se dice un marxista-leninista, fue elegido para lanzar la perestroika. La perestroika nada más es que una guerra psicológica. Una de sus armas es la cooperación y el chantaje, según Golitsyn. Y se describe de la siguiente forma. Se hace una exhibición teatral de la democratización para convencer al Occidente que hubo una ruptura con el pasado decisiva. Con esto el Occidente colabora con los comunistas reformados o con los antiguos comunistas. Al mismo tiempo, hay una amenaza que es un chantaje de una vuelta a la Guerra Fría o algo peor si el Occidente no coopera. Entonces, este juego tiene como objetivo convencer al público que ha habido una ruptura con el pasado. Y los gobiernos occidentales actúan como partes principales en ese juego. Golitsyn muestra que desde el Tiananmen en China hasta el golpe de 1991 en Rusia, siempre todo es igual. Las nuevas fuerzas democráticas están trabadas en un combate montar con los conservadores duros, y el Occidente es la única cooperación que nos va a ayudar. Entonces, el precio del comunismo para la paz es la reestructuración del pensamiento occidental para que obedezca a los comunistas. Esta falsa democratización controlada ocurre dependiendo de país a país y dependiendo de las circunstancias que pueden explorar en cada país. No importa, dependiendo de las circunstancias. Este es el plan de Lenin, como muestra la siguiente cita. Cuando les doy esta cita, el padre del comunismo moderno, que es Lenin, hace que socialismo y comunismo son la misma cosa que democracia, o sea, democracia es lo mismo que socialismo y comunismo. ¿Recuerdan de esto? Cuando se escuchan que los poderes occidentales de la ONU van a decir que van a la guerra contra una nación para instalar la democracia. Lo que ellos quieren decir es que van a instalar el comunismo. Y esta es la citación de Lenin. Todas las naciones llegarán al socialismo, pero no de la misma manera. Cada nación traerá sus propios rasgos o particularidades en una u otra forma de democracia o de totalidad, dictadura del proletariado, o sea, comunismo. Entonces vemos claramente que democracia es lo mismo que socialismo y comunismo para ellos. En Polonia, dice Golitsyn, las condiciones específicas que se pueden explorar tienen que ver con la fuerza de la Iglesia Católica y los sindicatos en Alemania Occidental. Habla de la división de Alemania en dos estados. En China, dice, los estudiantes tienen una tradición revolucionaria. El Partido Comunista Chino empezó ese movimiento estudiantil. Así, el partido usa a los estudiantes para hacer de cuenta que hasta China está introduciendo la democracia. Describe lo que efectivamente sucedió en la Plaza de la Paz Celestial en Beijing y nos muestra cómo es la farsa y cómo debemos ser cautelosos con lo que nos dicen los medios de comunicación. Este evento ocurrió en junio de 89 y según Golitsyn esto es lo que realmente ocurrió. Los iniciantes y los estudiantes pro democracia de la demostración eran hijos del oficiales del Partido Comunista. No estaban rechazando el sistema socialista ni quisieran derrocar el gobierno. Las banderas decían, apoyamos el liderazgo correcto del Partido Comunista. Entonces la televisión occidental ya no tuvo más la señal y la demostración
trajo elementos espontáneos y genuinos, y la situación casi salió de control. Hubo realmente una masacre en la Plaza de la Paz Celestial. Los reporteros occidentales dicen que esto ocurrió, pero ellos estaban en sus hoteles, no vieron nada directamente. El New York Times dijo que mientras las tropas estaban matando a las víctimas en la plaza, no había cualquier evidencia que había estudiantes muertos. Esto puede apoyar la sugerencia de que esta demostración no era destinada a una demostración original pro democracia, porque los estudiantes salieron de la plaza cantando la Internacional. Esta demostración era simplemente destinada a los que no apoyaban. O sea, hubo una demostración falsa pro la democracia, controlada, pero cuando hubo los que protestaran genuinamente habían sido suprimidos. La Guerra Fría era una parte de la dialéctica comunista. La solución para el conflicto es la síntesis o convergencia de ambos lados para una meta comunista. La tesis de la Guerra Fría era el mundo libre y la antítesis era el comunismo, especialmente en la Unión Soviética, que es el país madre del comunismo. Como la Unión Soviética fue construida por los masones tenían todo control de la situación, y es eso lo que ocurrió en 91. Fue un movimiento psicopolítico para engañar el Occidente a la síntesis de la convergencia. Incluso fue anunciado antes de su tiempo, y también las repúblicas soviéticas se acercaron a la idea de Lenin de una federación de repúblicas iguales en una democracia comunista. De acuerdo con Golitsyn, y aquí cito, uno de los consejeros más cercanos a Gorbachev se refirió a la erosión de la imagen del enemigo, sería la mala imagen del comunismo soviético. Si quisiera decir que el enemigo tenía que ser eliminado, tendría que haberlo dicho, pero no lo dijo. Así, el Occidente tomó la imagen como si fuera la realidad, tal como había sido prevista. Y así la abolición de la imagen del enemigo, lógicamente, tendría que estar acompañada por el desaparecimiento del Partido Comunista. Así, el golpe de 1991 representó lo que ellos dijeron, una ruptura con el pasado, abriendo el camino para una convergencia con el Occidente. Por otra parte, como el Occidente, desde la détente con China, no consideraban a China como el enemigo, no había ninguna necesidad de que el Partido Comunista Chino desapareciera. En su entrevista del 1990 para Time, Gorbachev confirmó que el Partido Comunista de la Unión Soviética cambiaba su imagen para parecer más democrático, pero no para cambiar su rumbo. Esto haría que el comunismo se volviera más fuerte, dijo él. El partido embarcó en un rumbo de autorreforma profunda. Está volviéndose mucho más democrático, o sea, más cercano a la idea de Lenin sobre la democracia comunista. Pero Gorbachev usó la palabra democrática, dando la impresión de que la Unión Soviética estaba casi por derrumbarse. Hacer el partido más democrático le permitiría ser revivido como una fuerza política poderosa y organizada, y con eso la perestroika podría ser implantada más fácilmente, o sea, la reestructuración del Occidente. También Gorbachev dijo que había un plan para el colapso de la Unión Soviética y la formación de una nueva unión, más parecida a la visión de Lenin. Y aquí es lo que dice Lenin.
cuando los Estados Unidos se formen, Lenin vería la Unión Soviética como una federación de repúblicas iguales. Era un Estado unitario, un Estado multinacional verdaderamente democrático, donde la perestroika y el progreso son interdependientes. Entonces, esta república tendría que tener una soberanía verdadera, lo que significa un grado de libertad. No dijo total libertad, pero un grado de libertad que permitiría a cada pueblo creer que está en control, no estar en control, pero sentir que tiene control de su tierra. Deben haber nuevas relaciones entre las repúblicas y el centro, y este centro, claro, sería Rusia. Entonces Gorbachev se refería a la reestructuración de la Unión Soviética para parecerse al ideal de Lenin de una democracia comunista. 18 meses después, la Unión Soviética entró en la Federación de Repúblicas Soviéticas, según Lenin. También hay otras ventajas estratégicas para romper con la Unión Soviética. Primero, hay más países comunistas representados en la Federación y pueden influir en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en las organizaciones financieras internacionales. En 1994 dijo, todas las así llamadas repúblicas independientes, incluso los estados bálticos, estaban controladas por los comunistas dentro del feudo de Rusia. Este es el principio que viene de los Illuminati. Es un principio de disolver y después reunir una entidad con fines estratégicos. Sobre la independencia, o en lo que respecta a la independencia, Lenin también usó la independencia, les dio independencia temporaria a algunas repúblicas, pero esto ya había sido hecho antes. Otro motivo para el colapso de la Unión Soviética era ganar el control del petróleo de Oriente Medio. La nueva imagen democrática de las repúblicas musulmanas se está explorando para desarrollar alianzas con los fundamentalistas musulmanes en países árabes para que los gobernantes pro-occidente de esos países puedan ser sustituidos con fundamentalistas controlados por los rusos. Y parece que Estados Unidos y Rusia están luchando por control. Estados Unidos está tratando de ganarse Irak y Afganistán, mientras que otros estados están siendo armados. Rusia ha apoyado hace mucho tiempo Irak y Egipto y está vendiendo tecnología nuclear a Irán, desafiando la sexta flota americana que está en el Mediterráneo. Ahora restableció una base naval mediterránea para buques de guerra en Siria y está vendiendo misiles y aviones de combate a Damasco, Siria. Rusia también tiene relaciones amistosas con el presidente de Palestina, apoyado por Estados Unidos, y también con el Hamas, que es anti-Estados Unidos, que ha tomado la faja de Gaza hace poco. Golitsyn dijo que nuevas repúblicas musulmanas se están usando para canalizar armas nucleares a Irán, mientras que Rusia, que es signataria del Tratado de No Proliferación, parece inocente. Y también Turquía, que es un miembro de la OTAN, ahora es una aliada principal de Rusia y está comprando equipos militares de Rusia. Hay mucho que ocurre en todas las direcciones. No. De acuerdo con la fórmula de Antonio Gramsci, la cristiandad tiene que ser secularizada y la moral y la cultura está corrompida para que la revolución pueda tener éxito de manera pacífica en el occidente. El socialismo es justamente la religión que tiene que abrumar a la cristiandad. El control de la mente occidental se afecta por el control en los medios de comunicación, cambio del significado de palabras y destabilizar la sociedad por la corrupción. Qué sorpresa que haya tanta corrupción.
con la sociedad desconstruida, la mente se confunde y más abierta para la colaboración con el enemigo, porque no puede reconocer qué es el enemigo. Golitsyn demuestra que la actual estrategia es la continuación de la nueva política económica imaginada por Lenin en los años 20 con las mejoras de Gramsci. Como dije antes, Lenin dijo, el engaño será nuestra arma principal. Como en la actualidad, la nueva política económica de Lenin fue llamada por el oeste como el retiro del comunismo, pero distintamente de hoy, la Iglesia no fue engañada. El Papa Pío XI en su encíclica sobre el ateísmo comunista en 1937 advirtió al comunismo que no estaba convirtiendo, pero fue ignorado. La nueva política económica engañó al occidente para ayudar a los soviéticos a fortalecer el comunismo ruso. Stalin mostró la tolerancia religiosa y disolvió el comunismo internacional, pero después descreditó el comunismo y impidió la expansión. Los comunistas modernos condenan a Stalin, pero eso no significa que hayan terminado con el comunismo, es para engañar el oeste. Khrushchev y Mao decidieron abolir el stalinismo y restaurar el leninismo, que es más o menos las dos caras de una moneda. Hasta el final de 1960, la estrategia de largo plazo basada en la nueva política económica de Lenin fue adoptada por 13 países comunistas, incluyendo China. La perestroika es la nueva fase de la estrategia, el último empuje para conquistar el occidente, usando los disidentes controlados por el KGB, los movimientos de oposición y la desinformación sobre los llamados liberales y conservadores, reformistas y los línea dura, etc. De acuerdo con Golitsyn, la otra política del Gorbachev, de la Glasnost, que significa abertura, debía combinar información precisa con desinformación. La KGB iba a crear y controlar los funcionarios comunistas de distintos sectores políticos distintos para transmitir una imagen de opción democrática. La KGB ha cambiado de nombres varias veces. Es apenas un cambio de nombre, nada ha cambiado. Todos los líderes desde 1960 han llevado a cabo este plan y todas sus luchas de poder son, la verdad, un teatro. Les encanta el teatro y quieren engañar al occidente de esta manera. Los agentes de influencia de KGB están infiltrados en los círculos occidentales para cambiar la manera de pensar de los líderes en todas partes de la sociedad. Incluso si disidentes y diplomáticos son agentes, programas de intercambio y proyectos conjuntos han aumentado la influencia de Rusia y el reclutamiento. Las Naciones Unidas, como mencioné ayer, es una gran fuente de agentes comunistas. Mientras que se forjan los vínculos con los liberales occidentales, los agentes también identifican los anticomunistas, que son neutralizados por distintos medios. Los ridicularizan, los difaman como enemigos de la paz, o los retiran de sus cargos, o los asesinan. No tenemos que ir lejos para buscar un ejemplo. Yo diría que el padre Gruner es la víctima de la técnica de neutralización como utilizada por los agentes en la iglesia. Ha sido calumniado, atacado físicamente en el mismo santuario de Fátima. Envían agentes para causar problemas en las conferencias y muchas otras trampas son utilizadas para sabotarlo. Padres canadienses y laicos son instruidos para ridicularizarlo y no solo a él, los que están conectados con él, y todo porque está tratando de exponer la tomada comunista. Un éxito de penetración del comunismo importante es el establecimiento de Gorbachev como un agente de influencia en los más altos niveles de la sociedad occidental. De acuerdo con Golitsyn, 4 meses antes
de la tentativa falsa en agosto del 91 contra él, Gorbachev estableció en el territorio americano el partido se llamaba la Fundación Gorbachev. Estados Unidos de América se localizaba en el presidio una base militar en San Francisco que ya no era utilizada. Después cambió su nombre para la Fundación Gorbachev de Norteamérica en la Universidad Northeastern en Boston. Estas fundaciones de Gorbachev existen en Moscú, Italia, Canadá y Holanda. Y hay otros grupos también vinculados. El derrumbe orquestado de la Unión Soviética con la renuncia forzada en 25 de diciembre permitió a Gorbachev que empezara a usar la rama americana del Partido Comunista Soviético. Ha usado esta base americana y otras organizaciones para movilizar a los líderes del mundo en causas de desarme, convergencia y gobierno mundial. Su divisa es hacia una nueva civilización. Golitsyn demuestra que la liberalización de la Europa Oriental significaba que el comunismo no era más una amenaza. Esto llevaría a la disolución de la OTAN, la retirada americana de Europa y una Europa socialista y neutra que Gorbachev y otros comunistas llaman de la Casa Europea Común del Atlántico a los Urales. Ya deben haber escuchado esa frase. Común en la Europa común significa comunista en su código. Ya que la doctrina de OTAN de la seguridad de los aliados es ofrecida por la Alianza de Fuerzas Nucleares Estratégicas, la disolución de OTAN llevaría al desarme nuclear occidental. Pero como existe todavía la OTAN, el segundo plan, el plan B, era reducir su efectividad de distintas maneras. La primera es penetración. Esto ya ha ocurrido por varios proyectos de cooperación con miembros de la Unión Soviética del Pacto de Varsovia. Rusia sigue en la OTAN en Bosnia y se constituyó un consejo ruso-OTAN. Estos proyectos son una forma de trabajo de convergencia para permitir que Rusia sepa cómo funciona la OTAN. El terrorismo global, mundial, les permita que hagan todo. Les dio una excusa conveniente para la alianza de 2002 de Rusia con la OTAN. Tenemos que pensar quiénes son los que están por detrás del ataque del 11 de septiembre del 2001, sobre todo porque el informe del Pentágono de 1989 decía que Rusia estaba liderando una red internacional de terrorismo con el objetivo de alcanzar a Estados Unidos y sus aliados. El primer ataque en las torres se llevó a cabo 4 años después de este informe del Pentágono, pero como el comunismo se había ya colapsado, no había razón de vincular a Rusia a los ataques. Y en 2006, el año pasado, la Marina rusa se asoció a las patrullas navales contra terrorismo de la OTAN en el Mediterráneo. O sea que ya sabe cómo funciona la OTAN. La segunda manera de reducir la OTAN, el poder de la OTAN, es aceptar sus ex enemigos como miembros. 10 estados de Europa Occidental están en la OTAN. La barbarie de Chechnya, de acuerdo con Golitsyn, fortalece el argumento de que los vecinos de Rusia necesitan protección de la membresía de OTAN. Pero todo eso es un teatro, porque así aumenta su penetración y ahora OTAN es un aliado de Moscú. Otra manera de reducir la efectividad de OTAN es reducir su papel puramente militar de defender apenas a sus miembros.
Esto ocurrió usando OTAN como una fuerza de cumplimiento de la ley en Bosnia, Kosovo y Afganistán, que no son miembros. Estas acciones muestran el nuevo papel de OTAN como el brazo, la policía de las Naciones Unidas, trabajando para la expansión del comunismo, que es la agenda de la ONU. Como dije ayer, la convergencia OTAN-rusa no es sorprendente porque es la idea de Stalin. OTAN se formó como una organización regional de las Naciones Unidas para ayudar a la construcción del gobierno mundial, porque el llamado enemigo ahora ya murió y puede ayudar la expansión del comunismo, diciendo que están combatiendo el terrorismo. Golitz muestra que el Sindicato Solidaridad en Polonia fue planeada por el bloque comunista. El Partido Comunista Polaco, formado por el centro del liderazgo de Solidaridad, mientras Lech Walesa apenas cooperaba. Como ganó una estatura de héroe en el occidente, Walesa pudo viajar por el mundo y aumentar la base de los partidos comunistas, los sindicatos comunistas. Walesa, que empezó supuestamente el colapso del comunismo, sería un enemigo natural de Gorbachev. Sin embargo, ha sido un orador en muchas conferencias de la Fundación Gorbachev sobre cuestiones mundiales. Describía el papel de Solidaridad como engañando a la Iglesia Católica también. Con su trabajo terminado, el gobierno de Solidaridad fue extinguido y reemplazado con un gobierno comunista en 2001. Golitsyn también analiza otras regiones del mundo, pero voy a pasar a decir lo que dice sobre la Iglesia Católica. Relajaciones religiosas y agentes clericales de influencia han ayudado a aumentar la reestructuración de la Iglesia. Los padres ortodoxos rusos han sido utilizados por la KGB para promover la cooperación entre los ortodoxos, los católicos occidentales y protestantes, para ayudar a construir una frente para desarme y convergencia. Desafortunadamente, como dije ayer, Pío XII abrió la puerta para la penetración comunista y permitir que los católicos combatieran los soviéticos. Los observadores del ortodoxo rusos en Vaticano II prometieron no atacar el comunismo, y en el 62 un acuerdo Moscú-Vaticano que existe todavía permitió la persecución de la Iglesia, porque cayó a la Iglesia y permitió que los errores de Rusia pudieran propagarse sin discusión. Golitsyn dice que las visitas de los líderes comunistas al Vaticano, que empezaron en el 67, dieron credibilidad y oportunidades para la manipulación. Cita un general ruso anticomunista que dijo: la perestroika no habría sido posible sin un entendimiento secreto entre Gorbachev, Jaruzelski y el Papa. Jaruzelski era el presidente comunista de Polonia hasta que Walesa llegó al poder en 1990. Golitsyn no explica el acuerdo secreto, o sea que podemos imaginar que sea la continuación del acuerdo Moscú-Vaticano, y le agregaron el chantaje perestroika. El Vaticano se silencia sobre el marxismo, lo que garantizaría la liberalización civil y religiosa que empezó en Polonia. Sin embargo, en 1990, Golitsyn advirtió de la tolerancia religiosa aparente y su programa escondido. El Vaticano debería revertir su apoyo a la renovación de los regímenes comunistas. Parece haber una tolerancia de la religión acompañada de un aumento de la penetración de KGB en el partido y de los católicos y en otras iglesias para objetivos políticos estratégicos, como parte del programa para destruir la religión de adentro de la KGB en los años 50. Hay otros excomunistas que dicen no, podemos llegar hasta los años 30.
empezaron a enviar centenas de comunistas a academias eclesiásticas y seminarios para entrenarlos como líderes futuros de la iglesia. Como Golitsyn dice, estos jóvenes comunistas se juntaron a la iglesia a pedido del Partido Comunista para implementar sus políticas en su lucha contra la religión. El aumento de la teología de liberación, la Iglesia de Justicia Social y feministas son frutos de esta política. De acuerdo con Golitsyn, en la actual fase llamada de perestroika, los agentes secretos de la Iglesia Católica y otras iglesias son utilizados para implementar la estrategia comunista. La extensión del engaño, lo que se refiere a la tolerancia religiosa en Rusia, puede ser medida por los comentarios de Gorbachev en 87, 2 años después que lanzó la perestroika y las relajaciones religiosas, supuestamente. Es lo que tenía que decir. No debe haber ninguna pausa en la guerra contra la religión, porque mientras exista la religión, el comunismo no puede prevalecer. Tenemos que intensificar la obliteración de todas las religiones. La estrategia llevada a cabo, el segundo plan, parece el segundo plan para la OTAN, destruir el catolicismo, liderando una empresa de cooperación con la religión sincrética de un mundo masónica. En ese sentido, Gorbachev cofundó la Iglesia de un Mundo, que es un brazo espiritual de las Naciones Unidas y es llamada las Religiones Unidas o la Iniciativa de Religiones Unidas, URI. Su carta fue firmada en el 2000. Es una organización para la transformación social, o sea, reestructuración. Actualmente, las Religiones Unidas trabajan en las Naciones Unidas para promover una cooperación entre FES diaria para curar a la tierra. Y esto junta personas de todas las religiones para trabajar en proyectos promoviendo el feminismo, ambientalismo, desarmamento y Naciones Unidas más fuertes. Muchos sacerdotes, monjas y hasta obispos lo apoyan, incluso Madre Teresa. Yo le escribí para saber si esto era cierto y nunca contradijo ese hecho. Tal vez, después de haberle escrito, espero que no haya seguido endosando esta idea. Otro cofundador de la UR es de la organización sincrética, la Conferencia Mundial de Religión y Paz, lanzada por obispos con membresía de católicos y el apoyo papal. El Papa Juan Pablo habló en la Conferencia del Vaticano en noviembre de 1992, que fue la asamblea de distintas fes que se llevó a cabo en la Santa Sede. El Vaticano usa esta conferencia como un vínculo no oficial con los grupos de distintas fes. Desde la organización de Partners de Gorbachev, vemos cómo los errores de Rusia han penetrado la Iglesia gracias al engaño de la perestroika. Esto es claro del engaño diabólico mencionado por Sor Lucía. Otra indicación muy clara de la política de reestructuración de la Iglesia y que esto está funcionando fue el discurso de Gorbachev en Vaticano en noviembre de 2000. Este hombre confesado marxista-leninista quiere eliminar 90% de la población mundial. Instigó la política de reestructuración. En otras palabras, el principal representante del reino de Satán sobre la faz de la tierra dirigió al jefe de la Iglesia de Dios sobre la tierra y a los líderes políticos como un invitado especial.
La estrategia de Gramsci para pervertir el catolicismo está en cambio absoluto porque el enemigo no se reconoce más. La religión de Dios se reemplaza con la religión del hombre y la Iglesia ha sido llevada al camino del diálogo entre las fes. Esto llevó a trabajar por la felicidad eterna del hombre al trabajo de una utopía naturalística. Esto lleva a mentes descristianizadas. Golitsyn evalúa las consecuencias de las religiones de la siguiente manera. Nunca en la historia desde enero el cristianismo ha enfrentado una amenaza tan grande de destrucción. Una clara señal de reestructuración del Occidente fue el mensaje del presidente Bush al Congreso el 20 de septiembre de 2001. Declarando la guerra al terrorismo, se refirió a las ideologías asesinas del siglo XX, el fascismo, el nazismo y el totalitarismo. ¿Qué es lo que falta en esta lista? Comunismo. La ideología más asesina y la organización terrorista más grande que ha conocido el mundo, y nunca lo mencionó. Esto nos sorprende, ya que la familia de Bush, como dije ayer, empezando con su abuelo, está involucrado en el desarrollo de la Unión Soviética, de los nazis y de la China comunista. Además, el padre Bush estaba presente en el Foro Mundial de 1995 de Gorbachev. 90% de la población del mundo tiene que desaparecer. Y otras estaban presentes, como la ex primera ministra de Inglaterra, Colin Powell, que trabajó en 2 administraciones, han estado asociados con estos foros de Gorbachev como presidente, como oradores o en distintas categorías. Nos sorprende que el presidente Bush no haya mencionado en su lista al comunismo. Para las masas que quieren ese gobierno mundial, tienen que sentir que hay problemas. La aniquilación nuclear era el primer temor hasta el final de la Guerra Fría. Una sobrepoblación y la degradación ambiental también son amenazas, pero la nueva amenaza es el terrorismo internacional. Y los ataques a Estados Unidos fueron el primer paso en esta guerra psicológica. Independiente de quién sea responsable, el resultado ya es la disminución de libertades civiles y la cooperación política, financiera y militar internacional que es necesaria en un Estado mundial totalitario. Hay muchos servicios sincréticos para practicar la religión masónica de indiferencia, que es la religión de Estado del nuevo Estado mundial. En 1969, el señor Richard Day, ex director médico nacional de la planificación familiar, dijo: todo está en lugar y nadie nos puede parar para controlar la población. Entre los planes que habían elaborado para esto había la revolución moral, una nueva religión traída por las iglesias propiamente dichas. Más accidentes de tren y de avión y el derrumbe de edificios y puentes. El terrorismo será utilizado para exigir el control internacional. Dijo esto en el 69. Puede haber otras razones estratégicas para los ataques de 11 de septiembre y una de ellas es el petróleo. El 26 de junio de 2001, un website indio de noticias dijo que India, Irán y Rusia querían ofrecer
petróleo y gas al sur de Asia por medio de India, pero la instabilidad en Afganistán impedía esto. Después de reuniones involucrando a Colin Powell, se decidió que sanciones económicas no podrían ser aplicadas a Afganistán y que entonces India, Irán, Tayikistán y Uzbekistán facilitarían la acción militar rusa y de Estados Unidos contra el Talibán. Esto ocurrió. Lo que preocupa es que en junio de 2001, Estados Unidos no podían justificar un ataque al Talibán, pero en octubre tuvo el apoyo de prácticamente el mundo entero. Rechazando la creencia católica que Rusia se ha convertido, los medios de comunicación seglares han estado relatando su retorno a la dictadura. Ha habido muchas exposiciones sobre la corrupción y el crimen en Rusia. Más del 70% de la economía rusa está vinculada al crimen organizado. La mafia rusa ha sacado millones y millones de las nuevas repúblicas y permite operar en más de 50 países. En Norteamérica, en 99, había 30 sindicatos de crimen rusos y se había lavado de dinero a través de bancos americanos que involucraban Yeltsin y toda su familia. La Iglesia Católica en Rusia y China todavía no está libre. El patriarca de Moscú ha condenado públicamente el culto de violencia y de lascivia que ha resultado de este nuevo paganismo, magia negra y ocultismo. La tasa de asesinatos en Rusia es una de las más altas del mundo. Las enfermedades transmisibles sexualmente han llegado a un nivel epidémico y se sabe, hace 7 millones de abortos todos los años. Gorbachev es un ocultista de la nueva era y hay mucha actividad oculta en sus conferencias que son frecuentadas por los líderes mundiales. La historia es siempre la misma en todos los otros países que eran de la cortina de hierro. Hasta Polonia ha legalizado el aborto y da educación sexual en escuelas y da anticonceptivos. Si esto es lo que la Virgen de Fátima quiso decir con conversión, entonces me parece que las normas morales del cielo han decaído muchísimo. Es claro, esto es un absurdo. Pero no es el corazón inmaculado de María, inmaculado, que es un modelo de pureza y obediencia, que está triunfando. Es la perestroika que está triunfando. Sin embargo, el periodo de engaño parece estar llegando al final, a medida que una Rusia económicamente más fuerte está cerca de revelar su verdadera faz gracias a la provocación americana. El Kennedy en 63 reaccionó a las acusaciones soviéticas de que los círculos imperialistas americanos querían hacerle la guerra a los soviéticos y llegar a la dominación mundial a través de guerras agresivas. E incluso los países capitalistas europeos serían los obedientes a los americanos. Kennedy dijo que la paz buscada por Estados Unidos no era la paz americana impuesta al mundo por la guerra americana. Pero lamentablemente las acusaciones de los soviéticos ahora son la política americana gracias a los Bushes. En 97, varios miembros de las administraciones de los dos presidentes formaron una organización que se llama el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Entre los fundadores estaban el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, Jeb Bush, que es el hermano del presidente, gobernador de Florida, y varios oficiales del gobierno y eminentes americanos. En 2000, esta organización, que es el Project para un Nuevo Siglo Americano, publicó la estrategia militar necesaria para que Estados Unidos estableciera la nueva orden. Es la Pax Americana basada en el poderío militar americano. Este plan fue ideado en 1992 y se destinaba a usar la fuerza para prevenir la reemergencia de rivales. La versión del 2000
dejó muy claro que ni siquiera un ejército europeo sería permitido. La presencia americana tenía que ser siempre fortalecida. También tenían estados como Irán, Irak y Corea del Norte que serían escudos de defensa, y habría también mayor armamento espacial para mantener la superioridad nuclear. El plan decía que únicamente un nuevo Pearl Harbor podría justificar la nueva doctrina de guerra. Muy convenientemente, el nuevo Pearl Harbor ocurrió un año después, el 11 de septiembre del 2001. El presidente Bush entonces lanzó su guerra preventiva contra los estados, que había llamado los estados principales, y también construyó su base global de misiles. Entonces los Estados Unidos ahora trabajan para instalar partes de todo este escudo en otros estados socialistas soviéticos, Polonia y la República Checa. Después de las acusaciones de 63, Estados Unidos empezó a hacer que sus aliados se volvieran contra Rusia a través de una guerra de palabra. 2 días antes del 11 de septiembre, el secretario de Estado Colin Powell dijo que Saddam era uno de los peores terroristas de la Tierra. Este vínculo falso entre las acciones dictatoriales de Saddam en su país y el terrorismo global fue usado para justificar la guerra de Irak, y después de la destrucción, después que las armas de destrucción de masa o masiva fueron destruidas. Entonces usó las mismas tácticas con Rusia. Dijeron que el escudo de misiles globales era necesario porque Rusia estaba ayudando a los enemigos de América a desarrollar arsenales nucleares. Condoleezza Rice dijo que la principal amenaza al mundo hoy es Rusia. Antes de la guerra del Golfo, Bush, padre, le dio a Saddam una elección entre guerra sobre su invasión de Kuwait o una membresía cooperativa en el nuevo orden mundial. Claro que Saddam rechazó y sabemos lo que le ocurrió. En 2006, refiriéndose al totalitarismo de Putin cada vez más grande, el vicepresidente Cheney le dio a Rusia la elección entre volverse enemigo o unirse a la comunidad mundial. Claro que naturalmente Rusia ve el paralelo con Irak y sabe que hay un plan americano para el dominio. Entonces empieza a reaccionar. Acusa a Estados Unidos a tener a Rusia como blanca de los misiles. Retalió con su guerra de palabras contra Estados Unidos, diciendo que es una administración nazi. Está haciendo pruebas de misiles nucleares y dice que tiene un misil que puede perforar el escudo norteamericano, diciendo que sus fuerzas nucleares estaban siendo reforzadas. Y también, empleando el chantaje de la cooperación, Putin amenazó poner a misiles balísticos direccionados a las bases americanas en Europa, y esto es un chantaje, mientras ofrece trabajar con los Estados Unidos contra los enemigos. Esto es la cooperación. Sin ninguna respuesta americana hasta la fecha, Rusia ha suspendido su participación en el Tratado de Fuerzas Continentales de Europa para limitar el desarrollo de armas militares. Entonces puede realmente desarrollar su poderío militar. La semana pasada, Putin hizo una revisión de todos sus bombarderos que pueden llegar más allá de las fronteras de Rusia. Y Rusia dice que los Estados Unidos, Rusia dice que ha plantado su bandera en el Polo Norte, que supuestamente tiene mucho petróleo y gas. Pero su video del submarino ruso bajo el hielo es una farsa total, porque esta es una escena
que fue sacada de la película Titanic. Entonces, ¿quién sabe si esa bandera fue puesta en el Polo Norte o no? Nadie la vio. De cualquier manera, una bandera no da propiedad. Pero las naciones que están bordeando el Ártico, Canadá y Estados Unidos, ahora están yendo al Polo Norte para certificar bajo la ley internacional cuáles son sus territorios. Porque parece que Putin quiere que el Occidente dependa de ellos para el petróleo y el gas. En un mundo ya cansado de la guerra, la psicopolítica ha vuelto a estimular el estímulo de una aniquilación nuclear. Y ahora hay un juego muy peligroso para que haya más cooperación internacional y más control global, que es la manera de llegar al gobierno mundial y a la paz. Pero ¿será una paz americana o será el comunismo global? No importa. Ambos son títeres de las fuerzas masónicas que van a gobernar el Estado mundial de Lucifer. Pero escuchen, Nuestra Señora advirtió que Rusia había sido elegida como el instrumento de castigo de Dios. Rusia es la que tiene la mayor parte de las armas nucleares en el mundo y tiene una muchísima cantidad de esas armas y muchas ojivas nucleares dirigidas a América. Golitsyn dijo: la espada de Damocles está sobre las democracias occidentales, pero ellos no se dan cuenta. Ha advertido que la convergencia con Rusia va a traer baños de sangre y campos de reeducación. Con solo 10 años de una convergencia parcial después del desmantelamiento de la Unión Soviética, empezaron los baños de sangre en países como en Irak, por ejemplo. En 1920, el Papa Benedicto XV advirtió que hay un estado mundial inminente que sería un reino de terror jamás visto, porque iría a vanir la autoridad de Dios. La señora Fátima dijo que la paz solo se obtendría a través de la conversión de Rusia, la consagración de Rusia y la conversión. Uno de los castigos por su desobediencia será la aniquilación de la nación. Ha sido desobedecida por 78 años. La aniquilación a través de los medios humanos cada día se vuelve más factible. También por otros medios, pero por medios humanos cada vez más es factible. Se está terminando el tiempo para que las autoridades de la Iglesia obedezcan a sus pedidos y salven la civilización. Tenemos que obtener la gracia de esta consagración. Para esto, que todos los católicos sigan el programa de oraciones y penitencia de Nuestra Señora. Jamás olvidando de las palabras que dijo: solo yo podré ayudarles. Muchísimas gracias.